Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la muy grata presencia de Carlos Martín Tornero. Carlos, gracias una vez más primero por haber acudido a este congreso, el derecho y los negocios, y también por haber correspondido a la invitación a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. De verdad, gracias sobre todo por la contribución de todo lo que fue tu conferencia, que a mí en lo personal me llamó mucho la atención y quisiera de una u otra forma ver cómo nosotros podemos desarrollar algunos conceptos en este espacio. Así que te agradezco de verdad de todo corazón. Estás en tu casa. Muchísimas gracias, Sergio Tulio. El placer es mío. Este conversatorio quizás es un poco una encerrona, porque yo normalmente soy el que pregunta, sí, así no el que responde. Tú eres periodista. Exacto. Y a fin de cuentas, bueno, has venido desarrollando ese oficio con mucha dignidad en España, ¿verdad? Y nos consta. Tú trataste un tema, gobierno corporativo, ciudadanía corporativa, que la verdad es que sorprendió mucho a quienes estábamos en el auditorio. ¿De qué es de lo que se trata? O sea, ¿qué define a uno y qué define a la otra? Bueno, las compañías, las sociedades, se les exige mucho más que simplemente ser una generadora de beneficios. Las compañías tienen un privilegio de ser el privilegio de la incorporación, de ser sociedades, y por lo tanto tienen que ir un poco más allá. Y por ahí van los tiros hoy en día, precisamente con la emergencia de la crisis climática. Claro. Tienen que hacer, digamos, su actividad económica de proveer bienes y servicios dentro de un marco que es digamos, el planetary boundaries, ¿no? Hacer negocios dentro de los límites del planeta. Si no, se llega a una situación insostenible en la que no hay negocio para nadie. Claro, claro. Y eso se está capturando digamos, en las tendencias de gobierno corporativo. Hay muchas etiquetas hoy en día, hay poca claridad, porque se habla yo creo que se ha superado ya un poco la etiqueta de responsabilidad social corporativa, se va hacia algo más sofisticado, más riguroso, en la que se exige algo más a las compañías en el sentido de, ¿cómo decirlo? Pues ser ciudadanos corporativos responsables. Y la presión les viene por parte de diversos stakeholders, les viene de los propios accionistas. Claro. Que verdaderamente hay un ala dentro de la inversión, digamos, los inversionistas responsables, ¿no? Que lo ven claro y empiezan a ejercer cierta influencia en los destinos de la compañía, pero hay otros stakeholders igualmente válidos que están encauzando a las compañías por ese cauce de la sostenibilidad. Y estamos hablando, pues, de stakeholders internos, empleados, sindicatos y externos, ¿no? La sociedad, reguladores. Claro. O sea que, digamos, el sector corporativo se está recibiendo, digamos, una, bueno, pues, influencia por parte de diferentes stakeholders de hacer negocios, pero hacer negocios de una manera responsable y sostenible, de cara al futuro. ¿Qué rol ha jugado la prensa en todo este proceso? Honestamente te lo digo porque muchas veces los medios son los que motorizan y son los que van, por ejemplo, comunicándole a la sociedad niveles de conciencia, o sea, la necesidad de que desde las empresas se establezcan estas políticas. ¿Qué rol han jugado los medios? A los medios de comunicación se les puede considerar otro stakeholder. Definitivamente que sí. Y a los que verdaderamente tienen que ejercer su profesión responsablemente también. En mi caso, yo pertenezco a un medio de comunicación que se llama Responsible Investor. Yo ejerzo mi carrera en Londres, ¿no? Aunque soy español. Y este medio de comunicación, Responsible Investor, pues bueno, nació hace 12 años al calor de
de esta concepción de la inversión responsable, que de nuevo tiene diferentes etiquetas, finanzas sostenibles, ESG, Investment, Environmental, Social and Governance Investment, y de ahí de la G, del Governance, del buen gobierno corporativo, se incluye ahí. Pues Responsible Investor nació con, hombre, cierta vocación, no, quizá una vocación militante es decir mucho, pero sí una cierta sensibilidad a prestar más atención a ¿Una especie de watchdog, algo así? Podría ser, efectivamente, porque Responsible Investor es un medio muy independiente, rabiosamente independiente, no se casa con nadie y está al calor del mercado, y desde hace 12 años, pues, o casi 13, efectivamente, lo dices muy bien, Servio Tulio, ejerce una labor de watchdog, de ver qué dicen que hacen los inversores responsables y todos los actores de la investment chain, y los observamos con lupa. Claro. No, yo veo, por ejemplo, cuando uno entra a la página, evidentemente de que esa es la impresión que uno tiene cuando uno, aún sin haber conversado, por ejemplo, en mi caso contigo, esa es la impresión que me dio. Ahora, tú dices que ustedes tienen 12 años. Un tanto porque a mí me encanta analizar los procesos. Sí. Evidentemente, por ejemplo, la fundación tiene 29 años y evidentemente de que durante esos 29 años nosotros hemos venido participando en todo lo que son los procesos de reforma institucionales en el país y hemos visto que han habido unos resultados durante todo lo que ha sido el proceso. ¿Cómo tú evalúas esos 12 años en donde ustedes han venido participando en algo que hace 12 años no dejaba de ser novedoso, en honor a la verdad? Sí. Esa es la realidad. Ustedes son pioneros en esa práctica, digamos así, de un medio que se dedicó a fomentar una responsabilidad desde la sociedad, pero ligado a todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo al interno de las empresas. ¿Es así? Desde luego. Yo tengo el honor de haberme unido a este medio de comunicación pues hace tres años, y sí que intento captar por parte de los fundadores, de Hugh Whelan y de Tony Hay, y luego el editor Daniel Brooksbank, que tienen una visión de este mercado que es impresionante, ¿no? Estos 12 años de actividad han sido unos visionarios. Son holísticos también. Sí, son holísticos. Sí. Entonces yo les pregunto muchas veces, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución? Lo que me estás preguntando ahora, Servio Tulio, yo se lo pregunto a ellos, ¿no? Y efectivamente, de haber sido quizá un nicho de mercado hace 12 años, ahora es el mainstream, es el new normal. Para mí ustedes se han convertido en una herramienta inclusive hasta de educación. Honestamente hablando te lo digo. Porque a fin de cuentas ustedes han generado mucha conciencia en todo lo que ha sido ese proceso de observación. Ahora, hablar por ejemplo de gobierno corporativo, de ciudadanía corporativa, eso implica un presupuesto. O sea, hay que hacer una inversión. O sea, ¿cuál sería el presupuesto que implicaría tú poder desarrollar esa nueva visión? ¿Como empresa? Sí, claro, como empresa, evidentemente que sí. Desde luego, yo creo, como observador, yo soy un observador de profesión, lo que veo. Sí, pero ¿no? qué observador, ¿verdad? Qué observador. Lo que veo es que las empresas tienen que creérselo. Normalmente hay cierta miopía de ver que el buen gobierno corporativo es una carga, y no se ven las oportunidades que genera de crear valor, de crear un negocio de futuro a largo plazo, que los inversores a largo plazo, que son los que verdaderamente te van a acompañar durante tu andadura empresarial, pues con un buen gobierno corporativo tienes garantizada ese apoyo en tu andadura. Hay que creérselo. Las compañías tienen que verdaderamente, no pueden caer en el greenwashing, en el corporate governance washing, Claro. y verdaderamente interiorizar toda esa escuela de pensamiento que viene del buen gobierno corporativo, y que está, digamos, el gobierno corporativo está en la base del ESG, ¿no? Es lo que retroalimenta
los criterios environmental y social. Sin un buen gobierno corporativo, las compañías pues están, digamos, perdidas. Yo pienso que, por ejemplo, en la República Dominicana, todo lo que es esta visión de gobierno corporativa, de buena gobernanza a lo interno de las empresas, yo creo que ya, por lo menos nosotros, al principio se pensaba, como tú decías, que era como un gasto innecesario, pero a fin de cuentas, y no hay duda, y tú lo explicaste de una manera brillante, se trata de una muy buena inversión a largo plazo, porque a fin de cuentas los resultados ya comienzan a verse, sobre todo en el sector financiero aquí en la República Dominicana y en las grandes empresas. Ahora, cuando tú hablas de gobierno corporativo, evidentemente de que tú tienes que crear una serie de códigos, digámoslo así. Sí. Y los códigos tú sabes que se fundamentan sobre la base de principios. O sea, muchas veces yo sostengo la tesis de que eso es lo que le está faltando al mundo, principios que los sustenten. ¿Cuáles principios tú has podido identificar que puedan sustentar, que esos códigos que se han diseñado puedan contribuir a una buena gobernanza? Principios. Principios. Normalmente se hace mucho hincapié en la cultura, tener el acierto de tener una buena cultura corporativa, una cultura corporativa que informe de abajo arriba y de arriba abajo todas las operaciones, ¿no? Claro, claro. La ética empresarial está muy bien, pero hay que luego probar que verdaderamente esos códigos éticos se llevan a cabo en la práctica diaria. Va a haber muchos check and balances de tus diversos stakeholders. Claro. Y uno de ellos es los medios de comunicación. Los medios de comunicación Es un vamos a estar contrapeso, claro. atentos a ver qué dicen las empresas que hacen, qué reportan y qué es lo que verdaderamente han hecho. Entonces, el mejor principio es ser de cumplir lo que se dice que se hace. Ese es el principio fundamental. Sí, la coherencia Honestidad de lo que corporativa. real efectivamente tú quisieras proyectar. Ahora, tú sabes que en todo lo que tiene que ver con el mundo de los negocios, hoy en día se toma mucho en cuenta, por ejemplo, y se tiene que tomar en cuenta porque a fin de cuentas es el que termina consumiendo lo que las empresas producen. Es al ciudadano, al consumidor. Según tu experiencia, o sea, de tú haber visto estos procesos, las empresas, todas estas políticas que se vienen diseñando, lo hacen por esa presión ya que desde la sociedad se le hace, o lo hacen sobre la base de los inversionistas que a lo interno de las empresas muchas veces diseñan mecanismos de presión, en fin, inclusive para mirando hacia el futuro. O sea, viendo hacia el futuro, de ver cómo inclusive pudiesen, sobre la base de buenas prácticas, captar nuevos socios. ¿Cómo tú ves esa parte? Pues bastante, de manera muy insatisfactoria. Muy insatisfactoria, ¿verdad? Al ciudadano se le ha apartado, digamos, o a lo mejor se ha apartado voluntariamente, ¿no? De su rol de stakeholder en las compañías. Yo no sé por qué, en la era de Internet, donde tenemos mucho más conocimiento, donde tenemos la información al alcance de la mano, el ciudadano está ausente. Se tiene que empoderar, claro, en lo que son los destinos de las compañías. Los ciudadanos ejercen mucha presión, pero tienen que organizarse mucho mejor. Y sí, las ONGs, los grupos de presión, son los que últimamente pues, pueden ejercer esa presión, pero hay un divorcio entre la conciencia ciudadana y la ciudadanía corporativa. Yo no sé si es por pereza mental de los ciudadanos que nos tienen alienados, pero en fin,
el último beneficiario de un fondo de pensión son los ciudadanos. Definitivamente que sí. Y no tenemos conciencia del poder que tenemos, simplemente como consumidores o como beneficiarios de un fondo de pensión, al que podemos exigir a nuestro fondo de pensiones y al asset manager que manejen esos activos de una manera sostenible, responsable. Ese cauce de empoderar al beneficiario final de los fondos de pensiones, de los productos de inversión, tiene que investigarse mucho más. Por ejemplo, nosotros somos un think tank. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero también ejercemos la función de advocacy y también somos institución de sociedad civil. Sí. Y uno de nuestros ejes fundamentales es el de participar, el de tener una participación activa en todo lo que son los procesos de construcción de la democracia, digámoslo así. Sí. Y evidentemente y ciertamente lo que tú estás planteando es verdad. O sea, muchas veces uno ve que el ciudadano ha degenerado en habitante, es decir, muchas veces no demuestra ningún tipo de interés. Inclusive a quienes estamos por este camino, a veces hasta te ven raro. Como el que toma la decisión de estar permanentemente buscándose problemas. Así que ven a uno. Sí. O sea, es raro. ¿No será porque también desde la sociedad probablemente estén faltando instituciones que puedan promover, digamos así, ese espíritu de ciudadanía? Porque yo no concibo la democracia hoy en día sin la participación de la ciudadanía en todos estos procesos de construcción de políticas públicas, procesos de formación de leyes. Honestamente hablando te lo digo, no tendría ningún sentido tú reducir la democracia al ejercicio de la política. Eso está pasando allá también. O sea, ese desinterés y esa dejadez. Totalmente, sí. Yo creo que lo estamos viendo a nivel diferentes jurisdicciones. En el Reino Unido, donde yo vivo, tenemos el Brexit. En fin. No, lo del Brexit es una cosa que todavía no hay forma de tú poderlo entender, honestamente hablando te lo digo. Sí. Honestamente hablando te lo digo. Ahora, muchas veces cuando uno habla de responsabilidad social, uno de los temas que más están sobre el tapete es el que tiene que ver con el tema ambiental, el tema ecológico, y se ha ido creando conciencia en esa dirección. Y las empresas han ido tomando una serie de medidas que hoy en día por lo menos se están contaminando menos, digámoslo de esa forma. Pero hay un aspecto que es el que tiene que ver con los derechos humanos a lo interno de las empresas y como un eje de esa responsabilidad social. ¿Cómo tú ves esa parte? O sea, ¿cómo se viene desarrollando? Inclusive yo estuve en el Reino Unido, estuve haciendo un congreso que iba en esa dirección, en cómo ya tú tienes que tomar en cuenta ese eje central del respeto a los derechos humanos en todo lo que tiene que ver con la promoción, por ejemplo, de un negocio, una empresa. ¿De qué es de lo que se trata, más o menos, esa visión? Los derechos humanos, que parece algo totalmente alejado increíble. del mundo corporativo, del mundo financiero, es una fuente impresionante de riesgo financiero. Cuando las empresas se les olvida que son ciudadanos corporativos, no toman en cuenta todos los riesgos que les vienen de su cadena de suministro. Son tan débiles como el eslabón más débil de su cadena de suministro. Y en fin, hay muchas iniciativas que intentan concienciar a las empresas de que si no cumplen con si en su actividad generan violaciones de derechos humanos, pues están haciéndose un flaco favor. Y normalmente les viene de esa cadena de suministro, ¿no?
Cuando una compañía produce un bien o un servicio y se desentienden del el impacto de ese bien o servicio, pues si no monitorean todo el producto final, les van a venir sorpresas, ¿no? Hay un caso muy triste que es el de Bhopal, que cambió, digamos, toda esta concepción de los negocios, ¿no? Es decir, no se puede hacer negocios cuando la cadena de suministro se deja sin observancia. ¿Qué fue lo que pasó en ese caso? Bueno, pues el desastre de Bhopal fue y hay muchos otros. El de Rana Plaza, en la industria textil, cuando, digamos, las multinacionales tienen suministradores en otros países, en India o en Bangladesh, y esas cadenas de suministro, hay unas catástrofes humanitarias en esos países, pues en fin, luego rebota para la propia multinacional, el headquarters. Los riesgos de derechos humanos son, en fin, algo que las compañías deben, si son verdaderamente ciudadanos corporativos, pues, deben concienciarse de tratar esos riesgos corporativos. Por ejemplo, en el área, porque hemos visto muchas veces que ya políticas que van dirigidas a la responsabilidad social, muchas veces hay países en donde ya no es una iniciativa del sector empresarial, sino que es desde el Estado, que le imponen una serie de requisitos para que esas políticas sociales se puedan fomentar sobre la base del cumplimiento de esas leyes que se aprueban. Por ejemplo, hay leyes, te digo en sentido global, Sí. que puedan estar diseñándose, que contribuyan prácticamente a imponerle al sector privado la obligación, ya no la necesidad, sino la obligación de que tengan que implementar esas políticas, te pregunto. Sí, hay varias iniciativas. Por ejemplo, en Francia hay la Loi Pacte, creo que se llama. Es un paquete de medidas en el que... ¿De qué es de lo que se tratan esas? Una muy importante es que las empresas tienen responsabilidad por toda su cadena de suministro. Okay. Y ahí es donde entran los derechos humanos. En Finlandia se están planteando lo mismo. En el Reino Unido pues hay una ley de antiesclavismo, digamos, las condiciones laborales que rozan los niveles de esclavitud. Y hay en fin, toda una nueva hornada de leyes en el que se van a fomentar la sostenibilidad de las compañías. A nivel europeo tenemos todavía en funcionamiento, en preparación, el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, con 10 acciones, 3 de ellas legislativas, y 3 reglamentos en el que, en fin, las empresas se van a tener que poner las pilas. Hay un reglamento que clasifica actividades económicas que son sostenibles o no. Digamos, se traza una línea divisoria, o se va a trazar en el momento en el que se promulgue el reglamento, en el que la actividad económica se clasifica como sostenible, verde, o no sostenible, claro. o marrón. Y esto ya en el campo, digamos, más de la descarbonización de las economías. Claro, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Exacto. Que Europa ha venido desarrollando una serie de programas y de políticas sí. que comienzan a dar resultados en honor a la verdad. Sí, la Unión Europea... Y Francia va a la vanguardia de eso. Totalmente. La Unión Europea se ha... Ahora, tú hablabas de 10 acciones que se diseñaron. ¿Tú me puedes identificar algunas de ellas? Yo te lo pregunto porque esas son las cosas que nosotros quisiéramos identificar desde estos espacios y ver cómo la podemos promover
desde la fundación o desde el mismo sector empresarial, a los fines de poder contribuir aún más a todas estas políticas que de una u otra forma lo que generan es un buen gobierno a lo interno de nuestras empresas, pero que tiene un impacto en sentido general. Aparte de las tres medidas legislativas, un reglamento de taxonomía que cuando tú hablas de taxonomía, ¿a qué tú te refieres? Clasificación de actividad económica en sostenible o no sostenible. Okay. Un reglamento de benchmarks, de low carbon benchmarks, y un reglamento de divulgación de información ESG por parte de los inversores institucionales. Tienen que hacer disclosure ESG de sus riesgos en el portafolio. Y claro, el trasunto o el equivalente de esa disclosure ESG de los inversores institucionales lo tienen también las compañías. Hay una directiva del 2014 en la Unión Europea que se llama de reporte no financiero, es decir, las compañías de cierto tamaño. Hay un umbral al que afecta las obligaciones de reporte no financiero, en el que, en fin, las compañías tienen que decir, pues, en términos de diversidad dentro de la compañía, de qué hacen en cuestión medioambiental. Derechos humanos es otro aspecto, anticorrupción. Tienen que hacer un reporte que llaman no financiero, o a lo mejor no es acertado llamarlo no financiero, pero que afecta la cuenta de resultados. Y eso en Europa, la Unión Europea ya se pasó en el 2014, una directiva. Las directivas, la diferencia entre directivas y reglamentos en la Unión Europea es que los reglamentos son directamente aplicables, las directivas tienen que hacer una transposición en los Estados miembros que respeten esos objetivos. La directiva ya se transpuso porque es de 2014, pero sí lo que se está haciendo ahora como parte de ese plan de acción es llevar esa información no financiera al terreno de los riesgos financieros climáticos, cómo las compañías tienen que hacer ese disclosure, esa divulgación. Yo creo que se traduce como divulgación de información de riesgos financieros que vienen de la crisis climática. Esa es una de las partes que incluye el plan de acción. Hacer un reporte no financiero enfocado a los riesgos financieros del cambio climático. Esto es alinear la directiva de reporte no financiero con una iniciativa global que se llama el Task Force on Climate Related Disclosures. Es una iniciativa del Financial Stability Board que estuvo impulsada de manera relevante por Mark Carney, que es el gobernador del Banco de Inglaterra, y por parte de Mike Bloomberg también. Y este framework de hacer disclosures de estos riesgos financieros se intentan alinear la directiva europea con este Task Force, estas recomendaciones del Task Force. Déjame hacerte una pregunta. Uno de los ejes de la Fundación es todo lo que tiene que ver con crear herramientas de comunicación y de educación. Sí. Todo lo que nosotros comunicamos, en principio, tiene que traducirse en un mensaje educativo. Y escuchándote a ti en cómo se han diseñado una serie de ejes, una serie de criterios, se han creado, por ejemplo, programas de divulgación que puedan, por ejemplo, motivar a la ciudadanía o que puedan contribuir a generar conciencia en la ciudadanía de lo que se vienen haciendo en esa dirección desde las empresas. Te pregunto. Se puede hacer mucho más. Se puede hacer mucho más. Se puede hacer mucho más y sobre todo cuando lo que toca al cambio climático, o mejor dicho, quizá la expresión que se debería haber utilizado ya desde hace muchos años, la emergencia climática, la crisis climática, no tanto cambio climático, sino emergencia climática,
la presión viene sobre todo de la gente joven. Esta es una cuestión intergeneracional. Claro, claro. Yo no sé si aquí en República Dominicana ha habido huelgas estudiantiles. Sí, sí, claro. Pero en Europa, desde luego, quizá la cara más conocida de las huelgas estudiantiles es la de Greta Thunberg, la estudiante sueca, 16 años, que empezó manifestándose a las puertas del colegio. Y, digamos, eso se hizo eco en otros países, en España, en el Reino Unido, desde luego, porque, en fin, la gente joven ve que esto es un problema. Yo creo que la gente joven está mucho más concienciada de que... Totalmente de acuerdo. También ha contado desde muy temprana edad con mayores medios de comunicación, o sea, tienen más acceso a informaciones que probablemente, no sé tú, pues yo soy mayor que tú, pero que yo no tuve, sin lugar a dudas. Sí. Cuando tú ves que estos muchachos, inclusive a la hora de buscar una información, a mí me puede costar media hora y a ellos le cuesta 3 segundos, evidentemente de que van más rápido en todo lo que tiene que ver con esa búsqueda de información. Ahora, no hay duda que estas buenas prácticas, y es verdad que existen buenas prácticas, han tenido un impacto. O sea, yo estudié en Europa y evidentemente de que cuando yo estudié en Europa en el año 86, los niveles de conciencia respecto a estos temas no eran lo que existen hoy. No eran lo que existen hoy. Yeah. Por lo que todo esto ha generado un impacto. Eso se ha podido medir. Ustedes han podido medir eso. O sea, mira, todo lo que ha sido la divulgación, el diseño y las prácticas ha traído como resultado esto. ¿Eso se ha medido? La medición de... ese es el problema, en diferentes aspectos. Pero antes de contestarte esto, Servio Tulio, no solo son los jóvenes, los millennials o las nuevas generaciones los que están metiendo presión. Yo no sé si ha trascendido aquí, en República Dominicana, el movimiento Extinction Rebellion. Claro. ¿Sí? Claro. En Extinction Rebellion encuentras a senior citizens, artistas, gente retirada, que está... Es una diversidad de... Están yendo hacia la desobediencia civil. Se están encadenando a carreteras, están cortando trenes, están deseando que se les arreste para llamar la atención, de la emergencia climática. Y es un movimiento transversal. Y sobre todo hay mucha gente también, pensionistas, ya gente retirada que quiere dejar un futuro sostenible a las nuevas generaciones. En fin, la presión es total. Y luego el impacto, pues el impacto es la cuestión crucial de medición. Es la pregunta del millón, porque la falta de estándares para medir el impacto por ejemplo, de una... Ese es un problema. Faltan estándares de medición del impacto del impacto sostenible de las compañías, desde luego. Esa es una asignatura pendiente. Yo te hago la pregunta, por ejemplo, porque yo extrapolo todo lo que está sucediendo en Europa y en otros países con las políticas que se están implementando y con lo que nos está pasando a nosotros. Me explico. Sí. Yo he visto que hay políticas que se han diseñado desde el empresariado que van más allá que las que muchas veces se diseñan desde el Estado y que tienen un interés general. Por ejemplo, nosotros somos una isla. Y evidentemente de que tenemos que cuidar nuestras costas y sobre todo lo que ellas producen también. Sí. Y hemos visto que en todo lo que tiene que ver con determinados peces, para ponerte un ejemplo, crustáceos, entiéndase por ejemplo a la langosta, se han creado periodos de veda. Sí. Y eso se ha creado por ley.
por una resolución del órgano rector. Pero yo veo que quienes están promoviéndole a la ciudadanía que durante ese periodo no se pueden consumir esos alimentos, digámoslo así, Sí. es el sector empresarial a través de su política de responsabilidad social. ¿Se da ese tipo de caso en Europa también? Se da por parte de quizá una minoría de empresas que sí que lo ven, que la sostenibilidad redunda en su cuenta de resultados. Pero sí que hay también quizá el empuje de los principios, por ejemplo, de la inversión responsable. Este movimiento nació en el 2006, en el que se empujaba a las empresas a que tuvieran criterios claros de ASG, de ESG. Y no solo son las empresas, son también los inversores. Este movimiento del PRI, de Principles for Responsible Investment, hoy en día pues debe de haber 2.300 signatarios, una cosa así. Y son los que yo creo que empieza, más que por parte de las empresas, por parte de sus stakeholders. Claro. Son los que verdaderamente empujan. Claro. Es verdad que hay ciertos sectores que sí que lo ven, clarísimo, pero yo creo que empieza más por parte de la presión externa que por parte de Definitivamente los que internos. sí. Luego siempre hay, por ejemplo, definitivamente líderes en los sectores que empujan al resto del sector. Los best in class siempre van a ser un aliciente para los diferentes sectores económicos, pero son yo creo que es los stakeholders los que verdaderamente empujan a las compañías a ser ciudadanos corporativos. Aquí hay el sector empresarial, te lo digo porque Finjosé es un ejemplo del compromiso que tiene el sector empresarial a esa visión de responsabilidad social. O sea, sí. Finjosé es una institución que la conforman empresarios. O sea, y evidentemente las cosas que nosotros hacemos desde la institución tienen una visión de país, es decir, es un interés general, no particular de un sector en sí. Y evidentemente de que eso es así. Ahora, vamos a hacer una pausa, pero yo quiero que hablemos un poco sobre el impacto, digámoslo así, que a lo interno de las empresas tienen, sobre todo para aquellas que han diseñado estas políticas, el impacto que tienen en la gobernanza en sentido general. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestro excelentísimo invitado. Carlos, ¿cómo se evalúan, por ejemplo, estas políticas que se han venido diseñando? Porque también puede, sobre todo sus impactos positivos, pero pudiese darse el caso que puedan tener efectos indeseados, por ejemplo. Pudiese darse el caso, y se han dado el caso de políticas de responsabilidad social que habiéndose diseñado con la intención de una visión positiva, tuvieron impactos indeseados. Eso ha pasado también. ¿Cómo tú poder medir eso? Hay cosas que son muy difíciles de medir. Evidentemente. Las cosas, la actividad cualitativa versus cuantitativa. Se puede medir los beneficios de las compañías, pero hay una asignatura pendiente que es cómo demostrar ese impacto y cómo contar la historia como parte del reporte financiero de las compañías, de cómo se está actuando, cómo se está llevando a cabo la actividad económica de las compañías. Las compañías están acostumbradas a pensar en términos financieros, de cuenta de resultados, claro. de accounting, de contabilidad. Pero el mundo cambió, ¿eh? Exacto. El mundo cambió. Hay cosas que las normas contables ya no capturan. No capturan la historia de las compañías.
y hay un gap ahí. Y es cuando mencionaba el Task Force, se trata de eso. ¿Cómo se puede reflejar en los números de las compañías los criterios no financieros y los riesgos que vienen los riesgos financieros que vienen del cambio climático, de la emergencia climática? Esa es el verdadero gap que hay para demostrar el impacto. No hay estándares de contabilidad, pero no hay estándares de información no financiera, o quizá los haya, pero hay demasiados. No hay una uniformidad. Los inversores se quejan mucho de que no hay, así como hay estándares de contabilidad, no hay estándares comparables, unificados, universales, de demostrar esa sostenibilidad de las compañías. ¿Cómo se puede hacer? Y hay diversas iniciativas. Tienes el SASB, Sustainable Accounting Standards Board, los estándares de SASB. Tienes los estándares del GRI, el Global Reporting Initiative. Tienes estándares de otras iniciativas más... ¿Cuál es el alcance más o menos de esos estándares? Son universales. Son universales. Pero son... o sea, son internacionalizados. Sí, totalmente. En caso de SASB, por ejemplo, nacieron en Estados Unidos. Son estándares que buscan darle a las compañías, digamos, una guía para que se den cuenta de qué es lo material que deben reportar en cuestiones de sostenibilidad, en cuestiones de sustainability accounting, como se llaman ellos. Y, pues claro, lo que es material para un sector no es material para otro sector. Evidentemente que no. Y esta, por ejemplo, esta iniciativa nació en Estados Unidos, pero tiene una vocación global para que sirva en otros sectores. Pero la cuestión es que hay, tanto SASB como otras muchas iniciativas, claro, dan a las empresas instrumentos para poder crear ese flujo de información no financiera, vamos a llamarla no financiera, o ESG o ASG, que pueda servir de marco de actuación para la actividad inversora. Hay demasiadas iniciativas ahora, claro. Y lo que hace falta, quizá, o lo que mucha gente quiere, es que los estándares de información no financiera sean obligatorios y sean unificados y sean globales, como lo son los estándares de contabilidad. Tienes IFRS y, a nivel global. ¿Por qué no hay unos claro. estándares de información no financiera, precisamente para medir el impacto por el que preguntabas? Yo te hacía la pregunta porque es evidente que hay una internacionalización de los mercados financieros. Es evidente. Y eso ha tenido un impacto en todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, ¿tú has identificado algunos retos a nivel, por ejemplo, de esa gobernanza, de esa visión de responsabilidad social que pueda contribuir a fortalecer los gobiernos a lo interno de las empresas? Hombre, tenemos la nueva, digamos, noción de gobierno corporativo sostenible, que de nuevo lo encontramos en el plan de acción de la Unión Europea. Por gobierno corporativo sostenible, pues digamos que se entiende cómo encauzar a los consejos de administración en el reto de la sostenibilidad, de integrar como riesgo uno de los riesgos que los consejos de administración tienen que trabajar, y sobre todo también el gobierno corporativo sostenible en el sentido de tratar de reducir el cortoplacismo en los mercados, la presión del cortoplacismo de los mercados financieros, que eso también les incumbe a los inversores, no medir necesariamente el performance del Consejo de Administración por el precio de la acción en un momento determinado. Hay que, si estamos por el largo plazo, claro. Hay que medir a las compañías con un poco más de paciencia. Y por ahí viene también un poco el gobierno corporativo sostenible,
cómo se mide, no todo es el beneficio, el dividendo para el accionista. Hay otros intereses que los consejos de administración tienen que velar. No es solo el dividendo, no es solo el maximizar el beneficio del shareholder, Claro, es claro. también cuidar a los stakeholders de la compañía, los trabajadores, los suministradores, a la sociedad, reguladores. Eso es algo que verdaderamente es una tendencia que vamos a ver más, el stakeholder centrismo, en vez de un shareholder centrismo. Y ahí en el gobierno corporativo sostenible, ¿no? En el que las compañías son ciudadanos corporativos que tienen que tener en cuenta otros stakeholders, más allá Claro. de los shareholders. Los shareholders son, bien, un stakeholder importante, pero no es el único. Claro que no. Ahora, tú hablaste de riesgo y se me ocurre hacerte la siguiente pregunta. Porque la verdad es que tú y yo hemos hecho, el que ha hecho el programa ha sido tú, honestamente hablando. Porque sobre la base de lo que han sido tus respuestas, tú me has generado cientos de preguntas, honestamente hablando, te lo digo. Es un tema apasionante. Yo no lo había visto desde el ángulo que tú lo has venido planteando en todo lo que fue esta semana. Porque uno tiene esa visión legalista de ver las cosas, que muchas veces te impide. O sea, uno quiere ser más exégeta. Y hay cosas que no necesariamente tiene que contenerlo una ley. Esa es la realidad. Una cuestión de vocación, de responsabilidad del sector empresarial. Cuando tú analizas todo esto desde el punto de vista global, hay unos estándares, digamos así, y tú lo manejas muy bien eso, que se han globalizado a nivel de los gobiernos corporativos, digámoslo así. Hay unos estándares. Y que tú lo has venido planteando en el transcurso del programa. ¿Cuál es el riesgo que pueden tener los países que no se han alineado con esos estándares? ¿Cuáles serían? Bueno, el riesgo es quedar fuera, quedar excluido ¿Verdad que sí? de las oportunidades. Omar, por ejemplo, hablaba en su exposición, ¿no? de quizá la oportunidad de hacer un código país de governance, de buen gobierno corporativo en República Dominicana. Pero en fin, es perder el tren de la oportunidad, del buen gobierno corporativo. Es la oportunidad de demostrar que el sector corporativo se lo toma en serio, está conectado con la sociedad a la que debe servir. Las compañías tienen, vamos a dejarlo claro, tienen el privilegio de la incorporación, y ese privilegio tienen que demostrarlo luego siendo responsables, porque ya se ha pasado la época de que la única responsabilidad social corporativa de las empresas es generar beneficios para los accionistas. Esto ya se pasó. Sí, ya. La noción de Milton Friedman ya está superada. Totalmente. Y vamos hacia... Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Ahora, es increíble, tú y yo tenemos una hora hablando. Y la verdad es que cada vez que uno va desarrollando o se va desarrollando el programa, entonces vamos a tener que hacer otro programa. Yo te voy a tener que invitar otra vez a los fines de que hagamos la parte 2 y la parte 3 y la parte 4, porque a fin de cuentas lo que estamos tratando de empoderar, no solamente al sector empresarial, que aquí ha venido generando mucha conciencia en todos estos temas que tú estás planteando, pero es involucrar a la sociedad en todo esto. Es decir, una corresponsabilidad, que haya un co-compromiso, digámoslo así. Ya se está hablando de alianza pública y privada, en fin. Tú sabes que hay empresas que operan o la operan los estados. Esa es la realidad. Pero tú sabes cómo son nuestros estados. Muchas veces andan de su cuenta y muchas veces es muy, muy difícil tú someter al orden a la propia administración. Se han podido diseñar políticas de responsabilidad social o mecanismos que puedan fomentar la gobernanza, o sea, esa visión de gobierno corporativo
que existe ya en el sector privado, se pudiese implementar en empresas cuyo capital es público. Sí, yo creo que hay iniciativas de la OECD, Hay iniciativas. de principios de gobierno corporativo que se aplican a los sectores, a las compañías, ¿no? con participación de capital estatal o que es íntegramente de capital estatal. Y desde luego hay sectores de la economía en los que el sector privado ha fracasado. En el Reino Unido lo tenemos en el sector de los trenes, las concesiones de trenes, ¿no? Hay el debate de volver a la titularidad pública ciertos sectores, porque el sector privado ha fracasado. Y viceversa, ¿eh? También, exacto. Y viceversa. Sí. Hay por su naturaleza probablemente empresas que le corresponden a uno y a otro sector. Esa es la realidad. Sí. Carlos, el programa se acabó, es increíble. Vaya. Para mí fue un lujo compartir este espacio con un programa cuyos niveles de especialización es muy complicado. Tú me has demostrado que no todo el mundo puede hablar con propiedad, por lo menos con la propiedad que tú le hiciste, de un tema tan, te voy a decir, es hasta de delicado y sensible. Es un tema delicado y sensible, pero que tú lo abordaste con mucha responsabilidad y con mucha propiedad. Créeme que diste una cátedra, honestamente hablando, de un tema que lo que procura es generar conciencia. Así que te felicito y te agradezco una vez más el que haya correspondido a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. El placer es mío, Servio Tulio. Mi intención no era hablar ex cátedra porque yo con mucha humildad ya te dije al principio que yo no soy un académico, no soy un jurista, soy un observador. Tú tendrás la oportunidad de verte. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.